la Zona Cero. Se puso de moda hace 30 años esa famosa Cueva de los Tallos, en una frontera conflictiva entre Ecuador y Perú, y en esos 30 años hemos oído hablar de todo: expediciones fallidas, personajes célebres que se acercan para comprobar la verdad del misterio, fraudes, Erich von Däniken, siempre Erich von Däniken, en fin, que de todo hemos hablado sobre la Cueva de los Tallos y mucho más vamos a hablar en este monográfico de hoy con Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, veo que vienes vestido de ecuatoriano, ¿eh? Sí, con la plumilla esta así detrás de la oreja. Sí, vienes con una tablilla, pero es falsa, ¿no? ¿O no? ¿O no? Pero bueno, por lo menos por lo que he pagado debería ser auténtica. Ya dijeron en su día que era muy fácil dar el cambiazo. Es muy fácil, pero vamos, con viejo avizor espero que el cambiazo haya sido menor, porque si no, ahora mismo diré que me lo cambie. Mira qué guapo viene Carlos Canales, que viene de colonial peruano, ¿eh? Viene de gran capitán criollo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Pero de los antiguos, del siglo XIX. Viene del siglo XIX. Sí. Qué bien. ¿Te acercaste tú por la Cueva de los Tallos? Por lo menos con... Sí, ahí justo es donde pisé una mina. Es que bueno, Desde entonces le llaman Carlos el Cojo. Es que bueno sitio, la verdad. Es una de esas fronteras calientes, ¿no? De muy América. Complicado. No sé cuándo estuvo Jesús y se podía acercar a alguien, pero la verdad es que sí, después de la guerra entre Perú y Ecuador de 1941, Los Tallos quedó en la zona fronteriza entre los dos países. Y bueno, pues ha sido una zona de diversos enfrentamientos. Exactamente. ¿A qué país pertenece? Está realmente es Ecuador. Es la parte de Ecuador donde se encuentra. Lo que ocurre que las expediciones pueden acercarse desde cualquiera de los dos lados de la cordillera. Es una cordillera bastante grande. Y el problema consiste fundamentalmente en que después de los enfrentamientos del año 95 y algunos incidentes que hubo en el 97 y en el 98, pues la verdad es que la cosa está complicada. Y está complicada incluso para los que últimamente han intentado. Básicamente fue un productor de televisión argentino, Alex Chionetti, que en los años 90 finales intentó hacer una expedición a la zona, que además se iba complicando por una serie de motivos, como que uno de los participantes en la gran expedición del año 76, luego veremos que había varios, que se llamaba Julio Goñen Aguado, que además había sido el organizador de la primera expedición realmente moderna a los Tallos, puesto que estuvo allí en 1968. Luego veremos por qué, porque es una historia muy curiosa este señor. El hecho es que se mató en un accidente en los Andes en el año 99, y desde entonces pues no pudo acompañar al productor de televisión argentino, al que le había prometido colaborar con él en un documental que hubiera sido la mayor expedición que se hubiera organizado en los últimos tiempos. Todo eso se vino abajo por el conflicto entre Perú y Ecuador, y ahora mismo lo que hace falta de una manera clara es que alguien se ponga de acuerdo para empezar a intentar averiguar de verdad qué hay en la Cueva de los Tallos y qué hay alrededor de todo el misterio de la Cueva de los Tallos, que también vamos a hablar hoy porque es francamente curioso. En esencia, la historia popular afirma que en esta cueva pues se encuentra una biblioteca muy peculiar, porque estaría conformada por tablillas de oro. En esas tablillas se compilaría un acúmulo de saberes de la antigüedad, y lo cierto es que nadie más ha osado decir sobre esta biblioteca o sobre la cueva, pero sí que es cierto que en el año 76 hubo una expedición, y creo, Jesús, que incluso el propio Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna, estaba en esa expedición, ¿no? Sí, así es. El 76 marca, yo creo que ese punto de inflexión en lo que se sabe y no se sabe de la cueva, ¿no? Porque es verdad que anteriormente, ya en el año 69, empezó a surgir las primeras noticias con el famoso Juan Moritz, que es el que, bueno, pues un poco el vocero, ¿no?, como dicen en Sudamérica, de este tema, el que empezó a divulgarlo, con bastantes precauciones, porque él sabía muy bien lo que se estaba jugando. Y de hecho en esta expedición del 76, curiosamente, él no está. Y él no está porque él puso unas condiciones para estar, y no se las admitieron este equipo de investigación. Un equipo de investigación que estamos hablando de 150 personas en esta investigación que hubo en el año 1976. 150 personas, de las cuales muchísimas eran militares. La mayor parte. Sí, la mayor parte. Sí. ¿Pero había tablillas o no había tablillas? Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se encontró? Estuvieron bastantes días. Bueno, es que son 300 ojos mirando, ¿no? Eso. 300 ojos. El ejemplo es muy bueno. Sí. En muchas direcciones, porque estamos hablando de no una cueva, en fin, para que los oyentes... Una suerte de galería. Pueden pensar, bueno, entrar en una cueva y por muy grande que sea, pues es una cueva, es una galería. No, estamos hablando aquí de un laberinto de galerías. De hecho, ya la entrada es como una especie de muralla vertical, donde tienes que ya bajar como si fueras un espeleólogo con sus cuerdas. Esto era Iwo Jima lo bestia, ¿no? Claro. Por no contar los ritos suaros que también
Suribachi. O sea, que... bueno, que los indios fueran puede que no hiciera gracia la cosa. Claro. Y entonces, bueno, esa expedición es importante hasta el punto de porque está Neil Armstrong. Neil Armstrong, claro, hay muchos a lo mejor que no lo pueden saber, pero Neil Armstrong siempre está un poco implicado en estas cuestiones más o menos esotéricas. Ya estuvo en otros lugares mágicos, estuvo posteriormente a la Cueva de los Tallos, en otros sitios que él cree que tiene alguna importancia. De hecho, hay personas que le vinculan al movimiento mormón, a la iglesia mormona. Bueno, de una forma o de otra, uno de los rumores que se estableció, de los muchos rumores de esa famosa expedición británico y ecuatoriana de 1976, es que Neil Armstrong era mormón y que la iglesia mormón... Ahora comentamos, ya digo rumores. Y que la iglesia mormón financió en parte esa expedición. ¿Por qué? Porque se pensaba, una leyenda local que circula alrededor de la iglesia de los mormones, de la iglesia de los santos de los últimos días, es que las tablillas que en su momento recepcionó Joseph Smith por el ángel Moroni, que desaparecieron misteriosamente, de que se encontrarían en algún lugar de los Andes. Y mira tú por dónde, pues en esta región de Ecuador, pues pensaban ellos que podían encontrarse esas famosas tablillas de oro, donde aparecería no solo, pues de nuevo otra vez el texto que le dio el ángel Moroni a Joseph Smith, sino muchísimas más cosas que hablarían de los orígenes de la humanidad, unos orígenes de la humanidad que se remontarían ni más ni menos que a 120.000 años, según las estimaciones de Juan Moritz. ¿Qué es lo que se encuentra? Bueno, pues lo que se encuentra son muchísimas cosas, pero la versión oficial que dan es que no se encuentra nada. O sea, fíjate cómo son para decir que no se encuentra ningún tipo de construcción humana, que era una de las cosas que se decían, los altares, las estatuas, incluso pirámides que se habían localizado, decían, no apareció nada, y esa es la versión oficial, tan solo unas cuantas arcillas, algunas figurillas de coral, algunas pequeñas construcciones que decían que podían ser de construcción humana, pero nada de todo ese misterio que se había albergado desde el año 1969 hasta el año 1976. Pero ojo, y aquí entra lo misterioso. Esa es la versión oficial que se da, ya sabemos que era una versión como muy interesada, pero los indios suaras comentan que paralelamente y por una vía totalmente distinta a la de los expedicionarios salen 7 cajas de madera selladas, de las cuales nunca se sabe nada. ¿Qué es lo que contenían esas 7 cajas? Y lo que es más misterioso, la versión que luego da Julio Goyen Aguado, que lo acaba de mencionar antes Carlos, y que según él hay información que no se reveló en el 76 y que él, antes de morir en este accidente que tuvo en los Andes en el 1999, él descifra en parte dónde fueron esas cajas y qué es lo que realmente vieron en la Cueva de los Tallos. La Cueva de los Tallos se populariza porque Danny Ken pone la orejilla, se entera de la historia y la divulga, ¿no? Sí, pero lo divulga relacionado con el misterio de los túneles de América, que ahora hablaremos de ello, incluso podemos dedicar un monográfico. Antes, primero, una cosa fundamental sobre Julio Goyen Aguado. Julio Goyen Aguado, el argentino que murió en el 99 en los Andes, era mormón. Esto es importante. Claro. Él sí era mormón, porque además de hecho consiguió en la expedición del 68 un enorme apoyo de los grupos mormones de Estados Unidos, de Salt Lake, para intentar de verdad demostrar o confirmar si en serio la famosa biblioteca de láminas de planchas de oro de la que hablaba Juan Moritz, que por cierto era húngaro de nacimiento, tenía alguna relación con la Cueva de los Tallos. El asunto se ha puesto de nuevo de moda por las declaraciones de Stanley Hall, que era un escocés que acompañó a la expedición británico-ecuatoriana del año 76, porque Stanley Hall dice que, afirma en su página web, además ha hecho unas declaraciones últimamente muy novedosas, que en realidad una de las personas que era amigo o conocido de Julio Goyen Aguado, que se llama Guillermo Aguirre, cuando ayudaba a su viuda a organizar la documentación de la biblioteca que Aguado había dejado, se encontró con láminas reales, con láminas de oro, que tenía en su propiedad y que de las que nunca dijo nada, lo cual pone un punto nuevo en esto, es la enorme fidelidad que Carlos Goyen Aguado mantuvo siempre con Juan Moritz. Juan Moritz murió en 1991 y no dejó testamento, no dejó de hecho nada. De hecho, lo único que se encontró escrito de Moritz después de su muerte, me refiero escrito en el último momento, fue una pequeña carta en la cual hacía de nuevo unas extrañísimas opiniones acerca de sus sospechas del origen de la humanidad y de una idea muy pintoresca que Moritz defendía desde los años 70, y es que había alguna relación entre el idioma suara, los indios de la zona de Ecuador, y el magiar, es su propia lengua materna, que no deja de ser pintoresco. Pero bueno, aparte de eso, sí hay un detalle que acaba de decir Jesús de pasada muy curioso,
Y es que Moritz, cuando conoce a Daniken y habla de lo de la historia de la humanidad y los orígenes, afirma de lo de los 120.000 años, que sorprendentemente es la edad genética del ser humano. Eso no se sabía hace 30 años. Bueno, pero aunque hay rumores, aunque se dice, aunque se habla, pero no hay un museo que exhiba una tablilla de estas. Había. Lo había, el del padre Crespi. Era un padre salesiano, italiano, y él pues fue recogiendo piezas de estas, pero ojo, no directamente entregadas por Juan Moritz, sino por los indígenas que le iban entregando estas piezas, se las consideraba interesantes y las fue acumulando en un pequeño museo en la iglesia de María Auxiliadora en Cuenca, en la ciudad donde él vivía, ¿no? Ya murió hace unos cuantos años. Y bueno, pues allí lo fue acumulando pues casi como una labor antropológica, le parecía curioso. En Cuenca, Ecuador. Ecuador, sí, estamos hablando siempre de Ecuador. Y le parecía una labor muy, muy interesante. ¿Qué pasa? Que sospechosamente ese museo tiene un incendio en los años 60. Desaparecen las láminas de oro y lo que quedan pues son pequeños restos, muchos de ellos de latón. De hecho, Pablo Villarrubia estuvo hace muy poco allí, hizo un reportaje pues en el año 2003, y él comentaba que lo que se encontraba allí acumulado, de lo poco que se salvó, pues eran placas de latón y eran evidentes que falsificaciones, o sea, no quedaba nada desde su punto de vista original. ¿Por qué? Porque todo lo que era auténtico, todo lo que tenía un cierto valor, y por supuesto todo lo que eran las láminas, los pectorales de oro que se encontraron allí, más con un tipo de escritura indescifrable, eso se lo llevaron. Y desapareció todo con ese incendio que nadie supo quién lo provocó, aunque se sabe que fue eso, que fue provocado, que fue intencionado. El hecho es que al poco tiempo el padre Crespi muere además casi en un estado de enajenación mental y no revela tampoco gran cosa. Lo que sí... La historia de Crespi no se puede equiparar a la de Cabrera, ¿verdad? No, en absoluto. Crespi... Yo creo que todos pensamos en las piedras de Ica ahora mismo. Claro, no, era más. Yo creo que, hombre, vamos a ver, la diferencia fundamental es que yo creo que el padre Crespi fue una víctima de todo este tinglado. No me atrevo a decir montaje, porque yo entiendo que sí hay algo auténtico en todo lo de la Cueva de los Tallos, pero él sí fue una víctima, sencillamente pues fue recogiendo aquel material, pero no fue una persona que validó todo lo que él tenía, sino necesariamente que lo tenía a nivel antropológico. El caso de Javier Cabrera de Arquea en las Piedras de Ica, en Perú, él se considera en Adalid no solo de esas piedras, sino de las teorías que él está esgrimiendo e intenta justificar pues todo tipo de misterios que hay en Perú, como el caso de las líneas de Nazca, con unas piedras que él compra, que él atesora, que él divulga y que él cobra además por entrar en el museo, cosa que no hacía el padre. No, Cabrera lo que intentó toda su vida es que nada le entorpeciera su historia, ¿no? Exactamente. Si en algo se parecen estos dos personajes es que los dos tuvieron un museo insólito, un museo raro, tanto a nivel de antropología como de arqueología, y que los dos dieron un conocimiento a sus respectivas ciudades para que muchos divulgadores y sobre todo curiosos del misterio se acercaran para ver aquello. Entonces me estáis diciendo que en un lugar remoto de Utah hay un lugar donde hay 7 cajas cerradas. Exactamente, hay 7 cajas. La conspiración mormona. En una mina de sal, ¿no? Claro, ahí está. ¿Qué tenían esas 7 cajas? Cuando nunca se supo su contenido, pero la versión oficial, como comento, en el año 1976, incluida la de Neil Armstrong, que él dijo que no había visto nada. Lo que pasa es que no deja de ser curioso que luego, cuando le preguntan a Neil Armstrong, dice que la experiencia que tuvo en esa cueva, y él estuvo 3 días, ni más ni menos, 3 días, la experiencia que tuvo dice que fue más intensa que la que tuvo en el Apolo 11 en el año 1969. Es decir, que se puede interpretar de cualquier manera, pero el hecho es que algo vio, algo percibió y algo cayó también, si este hombre hablara la cantidad de cosas y secretos que podría comentar. Entonces, Carlos, esto viene a decir que en el año 1976 los mormones certificaron que su religión era la verdadera. Los mormones tienen un trabajo muy intenso y muy interesante. Ya lo creo. Porque unas cosas que se dedican a guardar los nombres de todos los que nacen en el mundo. Ellos tienen una religión especial, que de hecho su construcción religiosa como tal es una especie de historia del pueblo israelí en miniatura. Al fin y al cabo lo que hacen es lo mismo, es decir, reciben un mensaje divino a través de un ángel, a partir de ahí inician una peregrinación, son perseguidos, atraviesan el desierto, llegan a un lugar donde no hay nada, allí con un esfuerzo enorme consiguen una cosecha, cuando lo van a recoger unas gaviotas acaban con todo, pero de repente una plaga de langostas va a acabar con su cosecha, pero milagrosamente unas gaviotas les salvan. Pero hay una especie como de extraña construcción
del camino real en miniatura que los mormones que cuidan con detalle y mimo porque saben de esa similitud tan interesante. Y estas láminas serían sus particulares tablillas. Claro, vamos a ver, ¿no? El hecho de que las famosas láminas de oro que le entrega el ángel Morón y a Joseph Smith no existan, pone en entredicho toda la construcción de la religión mormona, con lo cual, o de la iglesia mormona, con lo cual, si ellos pudieran demostrar que algo así existe, bueno, primero para su propia comunidad sería interesante y segundo lo sería desde el punto de vista también de la fe. Pero no han hecho nada público. No, porque, entre otras cosas, ellos no reconocen que sacaran nada de la cueva de los tallos, con lo cual difícilmente van a hacer público algo que ellos mismos dicen que no existe. Esto es una interpretación que dieron los indios suanas. Bueno, pues se lo puede uno creer o no. Es decir, los indios suanas no viven de esto, las cosas como son. Primero porque no viven en un lugar al que la gente pueda ir de turismo. Es decir, si fuera un sitio donde, bueno, pues dices, es que viven a lo de Machu Picchu, ya, pues aunque cueste llegar, más o menos hay una especie de ruta turística conocida. No, a la zona de los tallos no se puede ir. No se puede ir primero porque es incómodo, segundo porque es peligroso y tercero porque pura y directamente en algunos momentos los militares peruanos y ecuatorianos no te dejan. Claro, con lo cual está mucho más complicado. Muchos oyentes, muchos amigos de la Rosa de los Vientos, Jesús, se pueden preguntar ahora mismo, bueno, ¿y por qué la cueva de los tallos? Claro, ¿por qué no? Claro, es un lugar de poder, hay algo especial. Vamos a ver, de mi punto de vista sí, porque me explico. Cuando algo es tan recurrente desde los años 60 hasta ahora, porque hay muchos otros misterios en aquella época que además fueron divulgados pues por los que conocemos, ¿no? Desde Jacques Verrier, pasando por Peter Colosimo o Andrew Thomas, pero hay misterios que han quedado ahí, es decir, no se ha vuelto a aplicar o a aportar nada nuevo, sencillamente se reiteran los mismos datos que ya sabemos. Pero, en cambio, en el de la cueva de los tallos, cada año, en cada momento, están surgiendo informaciones nuevas. Es decir, es un misterio vivo. Si fuera todo una pantomima, fuera todo un montaje, fuera un fraude, de estas cosas no se hablaría. Es decir, pues en el año 1969, cuando Juan Morris comenta que posiblemente eso es una biblioteca lítica de una civilización antigua, que él lo entroncaba con la Atlántida y que decía que el idioma madre, por decirlo así, era el magiar, porque él era húngaro, pues hasta ahí. Pues ya está, pues se hubiera quedado ahí como una astracanada de Juan Morris y que en todo caso Ered von Däniken en el año 74 en el Oro de los Dioses, un grafiti de aquí estuvo Arpag 890. Pues lo amplificó, efectivamente. Pero ¿qué ocurre? Que uno de los que estuvo en aquella expedición del año 1976, pues ni más ni menos que envía una carta al embajador de Ecuador en Londres el lunes 17 de enero del 2005, es decir, hace un año, donde le cuenta lo que él encontró allí. Es decir, el misterio vuelve a recobrarse. Estamos hablando de una carta de Stanley Hall, era un ingeniero escocés que él estuvo en el 76, es de los pocos que todavía vive y que ha querido revelar parte de la información hace un año. ¿Qué es lo que le cuenta al embajador de Ecuador en Londres en enero del 2005 en esta carta? Pues le dice en qué consiste el tesoro de los Tallu, como así lo llama él. Y la descripción que en general que él hace, si esto es verdad, y estamos hablando de información de hace un año, es para caernos de espaldas. Él comenta que lo que hay allí todavía, y parte se ha sacado, ¿no? Pero lo que se encontró allí es una biblioteca compuesta de miles de libros metálicos, montados sobre estantes, cada uno pesando un promedio de 20 kilogramos, y cada página grabada, por un lado, con ideografías, con diseños geométricos e inscripciones. Por otra parte, encuentran otra segunda biblioteca de placas mucho más pequeñas, también pulidas, en este caso translúcidas, aparecen colocadas sobre caballetes con estantes inclinados y que son cubiertas o están cubiertas en láminas de oro. También encuentran estatuas zoomórficas y humanas, algunas puestas sobre unos plintos pesados, según su descripción en la carta. También encuentran barras de metal de diferentes formas, encuentran instrumentos para fabricar botones y joyería sencilla, también encuentran puertas, y pone entre paréntesis posiblemente tumbas selladas cubiertas con piedras semipreciosas, y por último un sarcófago muy grande de materia translúcida que contiene el esqueleto de un humano muy grande cubierto de láminas de oro. Todo esto es lo que le manda. Claro, ¿a razón de qué reavivar este misterio tantos años después? Estamos hablando de una carta del 2005. Bueno, pues no entendemos muy bien por qué, pero si esto lo juntamos con las declaraciones que en su momento hizo, pues esta persona que estaba tan vinculada a Juan Morris, que era Julio Goyen Aguado, que antes de morir, él revela, antes de morir en el 99, que lo que encuentra esta expedición anglo-ecuatoriana, de esta expedición de 150 miembros, es estos cofres, que si se llevan estos
estas cosas, pero que en el fondo sería como una partida menor de todo el secreto y todo el misterio que se escondía en la Cueva de los Tallos, porque él comenta que la versión, de las distintas versiones, las 3 versiones una es que no se encontró nada y por lo tanto asunto resuelto, la otra es que sí realmente se encuentran cosas y son estas 7 cajas que van a algún lugar de Utah, es decir, donde están los mormones y ahí quedan custodiadas, que no han querido revelar hasta el momento, pero la tercera versión es que el propio Goyen Aguado se habría encargado de despistar a los expedicionarios, porque también estuvo en esta expedición del 76, les lleva por caminos que les apartan pues de la ruta exacta y la que les llevaría realmente al tesoro, y él, por su cuenta, con un pacto que había hecho con Juan Morris, que era su amigo, lo que hace es que rescata lo más valioso y lo esconde en un lugar secreto. Bueno, pues se sabe que en la casa de Goyen Aguado tenía varias placas de esta biblioteca. ¿Cómo llegaron allí? Pues posiblemente porque es verdad lo que él dice, que la rescató él directamente. Y parte de estas placas les llegaron a el escocés Stanley Hall, que es ahora el que intenta reavivar el fenómeno porque no quiere que esto quede totalmente olvidado. De alguna forma él tiene interés en que parte de esto se sepa. Lo que pasa es que lo que cuenta es tan fantástico que es lo que nos hace dudar. Si esto es verdad, desde luego estamos encontrando lo que decía Juan Morris, con el centro del mundo, con la entrada a una de las civilizaciones intraterrenas donde nos podemos comunicar con nuestros superiores desconocidos. Pues así de contundente el asunto. Yo ya estoy impresionado, ya no sé qué hacer. Tiene su intrínculo. No, la verdad es que es un sitio curioso. Sí. La verdad es que es interesante la Cueva de los Tallos, que se reavive el fenómeno, ¿verdad? Sí. 30 años después. Pues supongo que a partir de ahora se hablará mucho más acerca de este curioso enclave ecuatoriano, en la frontera con Perú. Cuando tú pides permiso al gobierno ecuatoriano, o no hay que pedir permiso al gobierno ecuatoriano para ir a la Cueva de los Tallos. Bueno, en Ecuador, no vamos a hacer una crítica muy dura. Tú vas y ya está. No, tú vas en principio no tienes ningún problema. Tú puedes moverte libremente por el país. El único problema es que durante el conflicto último con Perú, pues la verdad es que obviamente se cerró a la gente el acceso entre las cosas porque era una zona de conflicto militar abierto. Los ecuatorianos mantuvieron la zona, con lo cual, pues ahora mismo la cosa está aparentemente tranquila. Bueno, pues ahí tenemos uno de los epicentros mistéricos de la actualidad, la Cueva de los Tallos, que resurge con fuerza inusitada en este 2006, 30 años después de aquella célebre expedición. 150 personas que anduvieron por la zona intentando descubrir este misterio. Parece que los mormones saben algo más de lo que parece. Pues muchas gracias, Jesús Callejo. Toma, para ti esta piedra salada, sí. Viene de Utah. ¿Pero qué salado eres? Si lames, ¿sí? Aparece una piececilla de oro dentro, Va a aparecer la mujer de Lot. Toma, Carlos, para ti esta edición de bolsillo de la Biblioteca de la Cueva de los Tallos. Eso pesa 35 kilos. 35 kilos. Pero bueno. Eso para los semáforos, para que veas un poco. Vale, gracias.